Hola, soy Arturo Jaime de la Universidad de La Rioja y os voy a contar nuestra experiencia estimulando el uso y generación de lecciones aprendidas entre los estudiantes. Quizá hayas hecho proyectos con estudiantes y tal vez les has visto cometer año tras año los mismos errores, aunque se lo hayas advertido antes. Y también que desprecian alternativas eficaces que les has sugerido. ¿Y si las advertencias y sugerencias las hiciera un compañero experimentado en lugar del profesor? En este trabajo ha colaborado mi compañero César Domínguez y los profesores de la Universidad del País Vasco, José Miguel Blanco, Imanol Sandizaga y Rosa Arruabarrena. Las lecciones aprendidas recogen el conocimiento adquirido mientras se realizan proyectos. Pueden estar advirtiendo de la causa de un fracaso y el modo de evitarlo o marcar un camino de éxito. El concepto de las lecciones aprendidas viene del mundo de la dirección de proyectos y se habla de ellas en la conocida guía del PMBOK y en la metodología europea PM2. Desde 2014 recopilamos lecciones generadas por estudiantes. Como en las empresas, las lecciones surgen de su experiencia al hacer proyectos. Integramos esta actividad en 2 asignaturas de dirección de proyectos de tercer curso de Ingeniería Informática en las universidades de La Rioja y el País Vasco. Además, normalmente, las lecciones son leídas y aplicadas por estudiantes de cursos posteriores al autor de la lección. Esto está relacionado con el aprendizaje entre iguales. Distinguimos diferentes tipos de lección. Unas marcan vías muertas o que llevan al fracaso. Otras marcan el camino correcto hacia el éxito. Y otras advierten de riesgos o cómo minimizarlos. Empezaré explicando nuestro ciclo de uso y recopilación de lecciones. Después presentaré algunos resultados y finalizaré destacando algunas conclusiones. Esta gráfica muestra las actividades relacionadas con las lecciones aprendidas. Al comienzo de un proyecto, el profesor difunde una selección de lecciones muy relacionadas con las tareas a realizar. Los estudiantes leen y valoran esas lecciones y también responden algunas preguntas sobre su contenido. Las valoraciones se muestran y se comentan con la clase, justo después de recogerlas. Además, a lo largo del proyecto, los estudiantes pueden consultar las lecciones y encontrar alguna aplicable. Según realizan el proyecto, los estudiantes pueden detectar nuevas lecciones aprendidas a tener en cuenta en futuros proyectos. Con la asesoría y colaboración del profesor, los estudiantes generan nuevas lecciones que serán publicadas en la web. En nuestra asignatura planteamos una espiral de 4 proyectos. Los proyectos P2, P3 y P4 admiten identificar nuevas lecciones. P2 y P3 duran 3 semanas y P4 8 semanas. En los proyectos cortos se pospone la escritura de las lecciones al inicio del último proyecto debido a su brevedad. Para publicar las lecciones utilizamos el blog Project Knowledge 14. Supera ya la centena de lecciones y la mayoría están escritas en español, aunque también hay bastantes en euskera y algunas en inglés. El blog es público y tiene una media superior a 8.000 visitas anuales. Los picos de la gráfica coinciden con la actividad de las asignaturas que lo usan en ambas universidades. Podemos distinguir lecciones de varios tipos. Estos serían los tipos más habituales. Por ejemplo, las tecnológicas hablan de las herramientas utilizadas y las metodológicas proponen pasos a seguir para conseguir buenos resultados. Un ejemplo de lección tecnológica es este, donde se indica cómo usar un teleprompter online ayudándose de un portátil y un móvil. También se repiten los motivos de rechazo. Se plantean ideas muy evidentes, cosas imposibles de entender, ideas pequeñitas que quizá podrían formar parte de una lección más general, ideas que ya se han publicado o conceptos explicados en clase y reflejados en los apuntes. Voy a explicar ahora los resultados que hemos obtenido a partir de datos de opinión recogidos en una encuesta y de las diferentes calificaciones de los estudiantes, distinguiendo entre quienes hicieron o no hicieron lecciones. Mostramos datos de los cursos 19-20 y 20-21. Las columnas azules muestran el número de estudiantes. Las grises son el número de lecciones propuestas, que se acerca bastante al número de estudiantes. Las rojas son las lecciones rechazadas, muy diferentes en ambos cursos. Las verdes son las lecciones aceptadas
y las blancas las publicadas en el blog. Solo recogimos opiniones el curso 19-20. Cada pregunta se valora entre 1 y 5, donde 1 sería muy poco y 5 mucho. El aprendizaje percibido leyendo lecciones serían las columnas naranjas. La mayoría lo valoran con 4 o 5. La influencia de la lectura en los productos todavía se valora mejor y se muestra en las columnas grises. Los estudiantes opinan que generar nuevas lecciones es una tarea relativamente difícil, pero se muestran moderadamente satisfechos generando lecciones y muy satisfechos leyéndolas. Dividimos a los estudiantes en 3 grupos: los que no propusieron lecciones, los que solo consiguieron rechazos y los que lograron alguna aceptación. Comparamos las medias de varias calificaciones entre estos 3 grupos. No hay diferencias entre la valoración de las lecciones leídas entre los 3 grupos. Tampoco vemos diferencias en la nota sobre los contenidos de las lecciones leídas. Donde sí encontramos diferencias es en las preguntas sobre las actividades de los proyectos. Esta última nota refleja el seguimiento del curso. Tras la corrección de Bonferroni, se mantienen las diferencias entre los que lograron aceptaciones y los que no propusieron lecciones. Encontramos diferencias entre los 3 grupos en estas 3 calificaciones: la nota del examen de conceptos teóricos, la nota de las prácticas y la nota final, cercana a la media entre examen y prácticas. Tras aplicar la corrección de Bonferroni, se mantienen diferencias en el examen y en la nota final entre el grupo verde, que tiene aceptaciones, y los otros 2. Voy a terminar la presentación destacando 5 conclusiones. La primera conclusión es que las lecciones aprendidas encajan bien con el aprendizaje basado en proyectos y se logran beneficios similares a los observados en las organizaciones. Las lecciones sirven de soporte al aprendizaje entre iguales y generalmente están hechas por estudiantes que cuentan en ellas cosas útiles a los estudiantes de cursos posteriores. La segunda idea es que el profesor juega un papel muy importante en el ciclo de las lecciones. Es preciso que difunda, anime, asesore y aporte valor incluso en la propia escritura. La tercera conclusión es que la lectura resulta instructiva e interesante o agradable a los estudiantes. La cuarta idea es que los estudiantes ven a la generación de nuevas lecciones como una tarea de cierta dificultad y que les resulta menos satisfactoria que la lectura. La última conclusión es que podemos esperar bastantes lecciones de los estudiantes, pero sobre todo de aquellos que muestran interés en la asignatura y sus prácticas, y que son los más brillantes. Eso sí, valorarán las lecciones que leen de forma similar al resto de sus compañeros. Espero que la idea de las lecciones aprendidas os haya parecido interesante y que os animéis a probar con ellas. Muchas gracias por vuestra atención.